Con Álvaro Carballo, que siempre viene con tan buenas recomendaciones literarias. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, muy bien, muy bien. Doy fe de los gritos de Nubel hoy en el hall. De eso sí, doy fe de los gritos de Nubel. Era tremendo. Sí, bueno, es un hombre que se hace notar, se hace es sentir. un hombre de tierra adentro y se maneja acá como si estuviera en tierra adentro. Está ¿No? muy Aquello de bien. llamarse de un grito de una cuadra a la otra. Está muy bien, está muy bien. Soy de afuera, lo Soy dice. de afuera. Me crié en la... Bueno, no había teléfono, no había nada. Bueno, libro. te trajiste un libro de un autor que vos conocés, que yo además. conozco, sí, y que es un grande. Sí, Lo conocí primero como entrevistándolo y después me lo he cruzado varias veces en la vida. Es un gran personaje. Yo no lo tengo personalmente, pero bueno, compartíamos ahora algunas cosas que vos me has dicho y yo saqué alguna del libro. Este libro se llama Mar Profundo. Tiene 5 libros escritos ya. Este es el penúltimo, salió a fines de 2021 y es un libro que refleja muchas cosas de él, porque viene de una familia de gente vinculada al deporte. Los padres, los tíos fueron fundadores del Club Tabaré. Él jugó en el Club Tabaré de básquetbol en los años que Tabaré anduvo saliendo campeón, en los años 60. Todo eso lo iba acercando al mundo del deporte. Es profesor de educación física y demás, pero un día se cruzó con un mormón que le presentó el mundo del surf a través de una revista. Y ahí se colgó. No me acordaba que decía un mormón, mirá. Fue un mormón, ¿viste? Los gringos que vienen en 2x3, ustedes los pueden ver caminando en parejitas por la calle. Sí. Bueno, y le presentó una revista y él descubrió eso. Este libro lo escribió en los años de pandemia. Entonces, refleja muchas, ¿cómo diría? A ver, cuestiones existenciales, filosóficas sobre la vida, dudas, cuestiones sobre el ser humano y demás, que él se iba planteando. Está narrado de distintas formas, tiene tramos que son más, casi te diría ensayos si querés, hay otros que son más tipo relato, pero bueno, va reflexionando sobre todo ese tipo de cosas, porque hay algo que yo me di cuenta leyéndolo, que tal vez yo no tenía muy incorporado, y no sé cuánta gente lo tiene, y es que atrás de muchos deportes hay filosofías. Sí, claro. Primero los ejercemos como deporte, los practicamos como deporte. Vos estás haciendo mucho fitness y te estás entrenando. Hay gente que hace de eso una filosofía de vida. Sí. Entrena, cuida la alimentación y demás. No sé, a Alejo le gusta el rugby. El rugby tiene otra filosofía, el tercer tiempo, el compartir, el encuentro y la competencia, pero que se termine y después se comparte. Son como cuestiones filosóficas. En el caso del surf, que acá Uruguay llega, Ariel debe ser de los primeros surfistas de Uruguay. Sí, claro, fue de los pioneros, sin duda. Sí, y de eso hace apenas 60 años. Claro. Bueno, empezó también como un deporte. Qué bueno esto de tirarse al agua con una tabla y tratar de pararse arriba. Pero después empezó a leer un poco más. Iba a una librería que había en el centro que se llamaba Librería Ivana. A esa librería llevan muchas publicaciones extranjeras. Por ejemplo, era la que traía las selecciones de Rider Digest, la Popular Mechanics, creo que se llamaba, y la gente las encargaba ahí. Y él empezó a encargar revistas de surf. Y después las llevaba, vivía ahí cerca entre el Parque Valle y Pocitos, entonces las repartía. Él dice que, en realidad no lo dice él, lo dicen generaciones posteriores, que el surf en Uruguay nació en Pocitos, en la playa Pocitos, y uno dice, no había olas, pero era de los lugares donde iban. Las primeras tablas que tuvieron, por ejemplo, fueron puertas de armario del padre de él. No, tremendo. Eso me parece muy pintoresco. Esto es tremendo. Es enternecedor, Sí, visto desde el día de hoy, sí. ¿no? Y nada, la cuestión es que con eso que se fue colgando con el ejercicio del deporte, el surf tiene algunas características muy propias, muy particulares. Muchas horas solo, en el agua, por más que haya otros tirados al costado, cada uno está con su cabecita y esperando la ola. Todo lo que genera el mar al que se conecta con él, porque es la inmensidad y lo chiquito que sos, la espera y la paciencia de la ola, algo que también tiene de repente el pescador o cosas así. Entonces Ariel se empezó a colgar y empezó a leer más y a leer más y descubrió toda una filosofía también que hay detrás del surf. Y esas cosas que después, si uno va siguiendo su cuello y va entendiendo algunas cosas que él plantea, se cruza un día cuando estaba empezando a escribir este libro con Eduardo Polioli. Eduardo es un artista plástico, es dibujante, es amigo de él y le dice, Ariel había presentado su primer libro ya. Eduardo le dice, ¿sabes qué? Cuando hagas otro quiero colaborar. Dice, yo justo estoy armando una universidad, te muestro algunas ilustraciones que tengo. Y le muestra la ilustración que está en la tapa del libro, que es un pez grande, digamos, y de la cabeza de ese pez sale un ser humano. Resulta que en la filosofía y todo lo que estaba estudiando Ariel, se entera que para los polinesios hay una cosa que se llama unipili, que es el inconsciente. Mirá. Y lo representan con un ser humano saliendo de la cabeza de una ballena. Entonces, él encontró que lo que le estaba planteando Eduardo macheaba, como se dice ahora, perfectamente con lo que él estaba por escribir. Y a partir de ahí empezaron, después hay muchas ilustraciones ya dentro del libro y demás,
con motivos obviamente marítimos. También hay alguna fotografía, hay una fotografía de Ariel con todos sus hijos, es una prole, bueno, vos me decías son 5. Sí, 5 hijos. Yo sabía de 2, pero resulta que era más de lo que yo sabía. Sí, un montón de hijos y tiene un montón de nietos también, es impresionante. El primer libro creo que también es motivado por el fallecimiento de uno de sus hijos. Sí. Me contaste más la situación para sí. alguien vinculado con la naturaleza como él y como era su hijo. Y como era su hijo, sí, totalmente. Sí, fue una situación bien llamativa, ¿no? Esa que las probabilidades y la casuística son muy pocas. Murió por un rayo. Por un rayo, sí. Es alucinante. Y eso que tiene que ver justamente con una conexión muy fuerte con la naturaleza. Y hay como una reflexión también de Ariel un poco eso, ¿no? De que su hijo también tenía una conexión desde muy temprana edad con la naturaleza, incluso muy, lo pone en muy los marcada. agradecimientos y la dedicatoria del libro, lo menciona a Santiago. Por las dudas, un detalle. Ariel tiene otros hijos, obviamente. Sí. Uno es Daniel Mella, que es escritor premiado, un salado. Sí, sí, ¿no? sí, muy reconocido. Y bueno, Ariel fue con eso, se metió con todo el tema del surf y lo empezó a difundir. Y acaba contando anécdotas, eran los bichos raros. Imagínense, él usa una definición que es interesante. Él dice que la playa en Uruguay en aquellos años era sedentaria. ¿Cuál era el deporte de repente? Ir a pescar, tirar el reel y quedarse en la orilla sentado. Sí. Algunos se tiraban a dar, muy pocos. Y si no te quedabas sentado en el sol. Si no eran unos chapuzones, pero era entrar al agua, refrescarse y salir. Ellos empezaron a usar, entre comillas, el agua de otra manera. Él diría más bien a coexistir o a integrarse con el agua de otra manera y a divertirse y a jugar. Y ahí también encuentra toda una cuestión dentro de su filosofía, que es lo lúdico que hay del juego en el agua. Podemos ir más profundo si querés, y hay gente que conecta todo ese disfrute, no lo hace él ahora en el libro, pero que lo conecta a eso hasta cuando uno es bebé y está dentro de la panza de la mamá y está en el medio del líquido. Sí. Bueno, podemos llegar hasta esos lugares. La cuestión es que es un libro interesante para acercarse desde otro lugar, si se quiere, al surf y para saber lo que era esa historia acá. La otra vuelta estuvo en Historias Propias Ana Prada. El papá de Ana Prada iba a La Paloma y era también de la primera tanda, alguna vuelta se tiró al agua con Ariel. Iban presos. No te puedo creer. Llevaban a la playa y decían, ¿qué hacen ustedes con esas tablas en el agua? Y los llevaban detenidos a la comisaría y los demoraban una tarde igual. Cosa que también le pasaba a Ariel y a algunos de los otros que estaban en la vuelta acá en Montevideo. Entonces hay un acercamiento, si querés, histórico, pero hay una cuestión ahí filosófica que si conectás con las reflexiones que hace él, motivadas por el contexto en el que lo escribió, por la pandemia, eso que nos mostraba una finitud del ser humano mucho más cercana y demás. Bueno, si te colgas a seguir el viaje, es muy rico leerlo. A mí me parece que es bien interesante, que hay algo, que, como decíamos, de eso, de la conexión con la naturaleza, que en estos momentos es necesario y es un camino de repente comenzar con una lectura de estas, ¿no? A mí me parece que de hace llegué a una idea que es que si uno encuentra su camino, es muy válido. Entonces uno puede escuchar el camino del otro y juzgarlo y decir, como no es el mío, me parece un disparate. O mirá qué interesante lo que hace, no es para mí. Pero no resuena en mí en este momento. Es como te puede pasar con una expresión artística. Tal música te gusta y tal otra no. Bueno, lo mismo vale para la filosofía de vida que adquiere una persona u otra. Y de repente lo que sí pasa es que escuchás a alguien que tiene sus palabras. Este libro además tiene una cantidad de términos que vienen de Hawái, que vienen de la Polinesia y demás, entonces tiene un glosario, al final una especie de diccionario para que uno pueda entender a qué se refiere. Pero si vos escuchás al otro hablar de lo suyo, capaz que no te gusta lo mismo, pero lo podés traspolar a tu vida y encontrar, mira vos, lo que él disfruta en el agua, yo lo disfruto amasando pan. Totalmente. Fenómeno. Y entonces ahí encontrás lo tuyo. Porque en definitiva, a mí me parece que lo que busca y a lo que llega es una sensación de equilibrio, que es eso que parece que es la paz. Claro, ¿no? está muy bien. Están todas las librerías, quedan todos invitados para poder acceder a cualquiera de los libros de Ariel, pero todos recomendables. Todos recomendables. En este caso, Mar Profundo, pero Playa Sola, no me acuerdo, Moajana, Aúa. Mirá, ese no lo leí. Es el último que salió a principios de este año. Mirá. Historias propias. ¿Qué va a pasar con el tema de los Juegos Olímpicos? Tenemos van a venir 3 atletas olímpicos para coincidir con las semanas que vamos a estar transmitiendo los Juegos. 3 atletas olímpicos, no actuales, no de los que están yendo ahora, porque están en París, para competir, pero sí que han competido en otras oportunidades por Uruguay. Hay 2 que ya están grabados. El primero que va a salir el lunes que viene es Ever Viera, atleta de los 100 y los 200 metros. Aprendí con él una cantidad de cosas interesantísimas sobre cómo se... Vos sabés que una carrera de 100 metros llanos dura 10 segundos. Sí, 10 segundos. Yo le dije, para mí eso es... O sea, la estrategia, ¿cuál es? Imagínate que tenés un león atrás y correr rápido. Me dijo, no, hay 3 fases en una carrera de 100 metros que el atleta tiene que tener en cuenta para preparar cómo la va a correr.
Tremendo. Y, por ejemplo, me enseñó que cuando vos ves que uno arranca y saca unos cuerpos de ventaja y va adelante y parece que está 15, 20 metros antes y va a ganar, y de repente otro lo pasa como taponazo. No es que este va más rápido, es que este mantiene más la velocidad y el otro empieza a perder su capacidad de mantener la velocidad. Es física. Es física, pero además dice en eso de los 100 metros. Los primeros 30 metros son para ganar aerodinámica y el cuerpo sale medio agachado de los tacos y demás. Pero después, hasta los 60 metros es llegar a la velocidad máxima. Y los últimos 40 es tratar de mantener. Él dice que no era bueno en su explosión ni en llegar a la velocidad máxima. Pero una vez que llegaba, era bueno para mantenerla. Y así gana unos Juegos Iberoamericanos y se trae para Uruguay la medalla de oro, ganándole un brasilero porque dice, él no pudo mantener bien la velocidad y yo lo gané el mantenimiento. Y era mi fuerte. Que era el fuerte de él. Hablamos de la Villa Olímpica. ¿Vos sabés que en la Villa Olímpica, yo soy un burro de estas cosas, ¿no? ¿Qué comería un atleta? Y pienso que pasta, carne, papa. ¿Te imaginas locales de comida chatarra uno al lado del otro en la Villa Olímpica? Ah, pero son sponsors y están. Me muero. Sí, a él lo atendió Kobe Bryant en el McDonald's de Sydney 2000. No. Perdón, en el de Beijing 2008. Sí, dice que los jugadores de la NBA iban siempre a comer a los McDonald's y tenían un cordón de seguridad para que otros atletas no fueran a sacarse fotos. Y él explica que está bien porque dice que los atletas súper famosos a nivel mundial, todo el mundo, aún siendo otros atletas que compiten en otras disciplinas, van a pedir las fotos. Claro. Entonces los acalambraban. Los gringos el último día, después de la ceremonia de clausura, donde no se habilita el comedor ese gigantesco, sino que se ponen bandejas en las mesas con comida, los gringos fueron y atendieron ellos el McDonald's, se pusieron a ayudar. Y entonces dice que él hace la fila y el que le sirve su hamburguesa es Kobe Bryant. No, tremendo. Tenemos ese tipo de cuentos. Qué maravilla. Con Ever Viera. El lunes siguiente va a estar Marcelo Filippini, tenista uruguayo. Claro. Hablamos de una cantidad de cosas, pero entre otras, hay la emoción que tuvo en Los Ángeles en el 96 de llevar el pabellón uruguayo y el temor que tenía porque se entró por la parte alta de la tribuna al estadio donde se hacía la ceremonia inaugural, entraban las delegaciones por arriba y tenían que bajar una rampa. ¿Qué es lo que pensaríamos todos? Que no se me caiga, no me quiero patinar. Obvio. Y era lo mismo que él iba pensando mientras bajaba hasta la mitad de la cancha. Pero estuvimos hablando de grupos de amigos que tenía en infancia, gente mayor que él, pero él los conocía desde que era niño. Y cuando ya era un tenista súper profesional y venía a Uruguay, se iba con ellos a jugar a la cancha 8 del Carrasco Lago. Qué bien. Y hablamos de eso. Es un tipo que ha aprendido mucho sobre vinos. Tiene vinos, por ejemplo, que se compró en el 99, que eran de maduración tardía y entonces empezaron a estar tomables, entre comillas, para uno serían tomables cualquier día, pero empezaban en su mejor punto en 2006 y tenían hasta 2024 para ser tomados. No te puedo creer. No, hay una cantidad de cosas que que fui descubriendo de la vida de Filippini que me resultaron interesantísimas. Así que Ever Viera y después Marcelo Filippini. Me encantó. En el marco de lo que va a ser este canal olímpico, Martín Franco ya viajó hoy y bueno, iba a estar toda la cobertura. También obviamente historias propias con esta diferente visión, ¿no? Presentarlo desde otro lado. Me encantó. Gracias, como siempre. Gracias a ti.